Y bienvenidos a Cirugía Plástica Sin Filtro. Y hoy vamos a hablar de turismo médico. Bienvenidos a Cirugía Plástica Sin Filtro. Yo soy Eliana Valencia. Y yo soy Beatriz Hincapié. Acá te vamos a contar todo lo bueno, lo no tan bueno, lo malo y todo lo que tienes que saber acerca de la cirugía plástica y cirugía bariátrica. Vamos a estar también informándote sobre todo lo que pueden ser las complicaciones en cirugía, como dice Eli, sin filtro. ¿Por qué Medellín es líder en turismo médico? Medellín se volvió primero líder en turismo y los extranjeros se comenzaron a dar cuenta que en Medellín la innovación y la calidad en medicina es de estándares internacionales. Les cuento que en Medellín un cirujano plástico, para ser cirujano plástico, tiene que estudiar muchísimo. Primero debe de pasar a medicina general, debe ser médico general. Luego de esto tiene que presentarse de nuevo a la especialidad que quiere y no todos pasan, los cupos son súper limitados y por eso los cirujanos de Colombia son tan apetecidos a nivel mundial. Los extranjeros y las personas en el mundo siempre escuchaban lugares como Turquía líderes en cirugía plástica, pero hoy Colombia está compitiendo fuertemente con Turquía y les voy a explicar por qué. Cuando los pacientes quieren operarse, no simplemente quieren quitarse el exceso de piel, quieren quedar con cuerpos de latinas. Beatriz, hablemos de esto. Bueno, hay países donde también hay mucha cirugía plástica, pero no se enfocan tanto en los resultados del paciente. Entonces, por decir algo, en Europa, si no es un médico que sea latino, normalmente los resultados que va a buscar no va a ser tanto como darle la forma al cuerpo que muchas mujeres buscan. En el caso, por ejemplo, de la lipoabdomino, puede pasar que como tal están enfocados a retirar el exceso de piel del abdomen, pero no hacen lo que normalmente llamamos plicatura o corset, que es hacer el amarre del músculo interno para darle a la cintura una apariencia más pequeña. Entonces, eso es una de las características que tiene la cirugía de América Latina, específicamente en Colombia. Miren, esto que dice Beatriz es tan bonito. Los pacientes a nosotros nos contactan y nos dicen: Eliana, yo quiero quedar con cuerpo de reloj de arena. Senos voluminosos, cinturas pequeñas, caderas grandes. Entonces, por esto Colombia se ha vuelto líder en cirugía plástica y acá los estándares de calidad y de seguridad del paciente, de verdad que son de niveles superiores. Acá en Colombia, por ejemplo, vamos a hablar de qué son cada una de las cirugías. Vamos a comenzar hablando de las cirugías mamarias. En las cirugías mamarias, cuando colocamos implantes, en Colombia solo se usan implantes de gel cohesivo y hay países donde todavía, como Estados Unidos, a los pacientes les ofrecen implantes de solución salina. ¿Cuál es la diferencia entre el implante de gel cohesivo y el de solución salina? Bueno, el implante de gel cohesivo es un implante, lo que normalmente conocemos como el implante de silicona, donde le colocan el implante como tal a la paciente y tiene el volumen que le queda finalmente. Cuando son los de solución salina, lo que hacen es que le hacen una pequeña incisión a la paciente, normalmente por la parte de la axila, de máximo 2 centímetros, y le insertan, por decirlo así, la prótesis, pero vacía. Luego lo llenan de solución salina y como que jalan y queda como selladito, pero queda con un alto riesgo de que se reviente y la solución salina finalmente se riegue. Y quedas con el seno desinflado completamente. Entonces vamos a hablar de qué es cada cirugía. Primero, hablemos entonces de qué es la mamoplastia de aumento. Esta cirugía es la colocación de un implante y esta cirugía está indicada para pacientes que tienen un seno pequeño y que no tienen caída. En esta cirugía se hace la colocación de un implante, ojo, de gel cohesivo. En Colombia no se usa solución salina y es una cirugía muy sencilla que tiene una duración aproximada de 2 horas y que su recuperación es aproximadamente de 8 días. Beatriz, ¿qué es la mastopexia y qué tipos de mastopexia existen? Bueno, está la mastopexia areolar, que es para pacientes que tienen una leve caída, porque la mastopexia areolar sube solamente hasta 2 centímetros, la caída del seno, o pacientes que tienen mucha ptosis, o sea, mucha caída en el seno. En esa cirugía, que es la cirugía completa, es en T invertida, donde recortan piel y pueden reubicar también el tema del pezón. Algo que decía muy importante Eli es que la mamoplastia de aumento lo único que hace es aumentar el volumen de lo que ya tienes. Entonces, por decir algo, tú tienes un seno pequeño, ¿cómo me va a quedar una mamoplastia? Simplemente me paro en el espejo y proyecto la imagen hacia adelante, así voy a quedar.
Pueden haber pacientes con un seno muy pequeño que tienen mucha diferencia de distancia entre un lado y el otro. En estos pacientes, así tengan el seno pequeño, para poder tratar de juntarlos, sí o sí debe hacerse una mastopexia. O sea, la mastopexia nos ayuda a levantar y a reubicar el seno. Dato importante. Si tú tienes el seno caído y te pones un implante, por lógica te queda tu mismo volumen más grande, te queda tu mismo seno más grande, pero con más caída, porque la ley de la gravedad existe. Entonces miren estas cosas tan importantes. Ahora hablemos de las cirugías corporales más comunes. Vamos a hablar de la lipo. La lipo tiene muchas técnicas para realizar y depende muchísimo de cada paciente. Hoy en día en Colombia se usan muchas tecnologías. ¿Para qué? Para cuidar tu piel, para que la lipo sea menos traumática, para evitar fibrosis. Entonces la lipo lo que nos va a hacer es moldear. La lipo no nos va a bajar de peso. Si tú estás buscando bajar de peso, definitivamente no es la cirugía correcta para ti. Beatriz, ahora hablemos de la abdominoplastia. La abdominoplastia es una cirugía que busca quitar el exceso de piel en la zona abdominal. Puede ser en la parte de adelante. También hay una que es la torsoplastia, que es similar a la abdominoplastia, pero en la parte de la espalda, que lo que hace es quitar el exceso de piel de esa zona. Adicionalmente se hace una lipo en toda la parte del tronco, se hace una aplicatura, que es el amarre de músculo interno, que normalmente es las cirugías que están dadas para las chicas que son mamás, pero hay ocasiones donde hay mujeres muy jóvenes y hemos tenido pacientes que son muy jóvenes, que han tenido una pérdida de peso importante y quedan con exceso de piel. Entonces en esta cirugía se hace amarre de músculo, aun si no han tenido bebés, se le puede hacer una pequeña aplicatura para que la cintura quede más pequeña. Se hace una lipo 360, dependiendo pues de la contextura de la paciente. Se hace transferencia de grasa a glúteos y recortico de piel. A mí me encanta explicarles las cirugías así para que ustedes las entiendan sin términos tan médicos. Ahora yo les quiero hablar de la cirugía más vendida y más pedida por todos los extranjeros, que es el Mommy Makeover. Es una cirugía que normalmente se la hacen las personas que ya han pasado por embarazos y que quieren tener una transformación completa de su cuerpo. Esta cirugía incluye los senos y toda la parte corporal. Esta cirugía es muy vendida y muy pedida. ¿Por qué? Por su tiempo de recuperación, porque en una sola intervención se la pueden realizar, y es una cirugía que te va a trabajar todo el cuerpo. Se hace el levantamiento de los senos, se hace la aplicatura de los músculos, se va a quitar ese exceso de la piel, lipo en todas las zonas del cuerpo, y esa grasita la vamos a pasar a la cadera. Vamos a pasar a un tema muy importante, que es esa inyección de grasa a la cadera. Eso es un tejido vivo que se está sacando de tu cuerpo, se va a pasar a unos recipientes en quirófano, unos recipientes quirúrgicos. Esto va a tener un proceso de decantación. ¿Qué es esto? Es cuando se separa naturalmente la grasa y la sangre, y esa grasa es la que van a usar los médicos para la transferencia de grasa a los glúteos. Pero acá vamos a decirles la verdad de esa transferencia de grasa a los glúteos. Beatriz, ¿se puede reabsorber esa grasa? Sí. Puede reabsorberse entre un 25 y hasta un 70%. Entonces, por decir algo, a ti te pueden poner la grasita, quedaste con un glúteo muy grande, muy bonito, pero depende de tu organismo cómo metabolice la grasa, que esa grasa se reabsorba o se quede. Yo creo que el porcentaje más grande de insatisfacción en los pacientes es por sus glúteos. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo tema de las expectativas, y hay cosas que tenemos que hablarlas sin filtro. La grasa se puede reabsorber. Hay pacientes a los que le queda muy linda, pero yo siempre le digo al paciente: ven, si tú quieres un glúteo voluminoso, si tú quieres que sea ese volumen exacto el que te quede, la cirugía correcta no es la grasa, o sea, no es la lipotransferencia, sino que es la gluteoplastia. Entonces, cuando ustedes les digan no se te va a reabsorber la grasa, eso te queda muy lindo, sí, pero nos ha tocado ver pacientes a los que se les reabsorbe casi que el 100%, a otros a los que no se les reabsorbe, y es lo que dice Beatriz, definitivamente depende de cada paciente. Entonces este tema es importante de tocarlo. Y también quiero pasar a hablar de las cirugías faciales que han tomado protagonismo
hoy en día a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los pacientes se están cansando de los rellenos, se están cansando de tener que estar cada 4 o 6 meses con el Botox, con los hilos tensores, que son técnicas maravillosas, pero que no son duraderas en el tiempo y que hay que estar constantemente con estas aplicaciones. Por esto, hoy en día las cirugías faciales han evolucionado de una manera que la cirugía más vendida es la ritidoplastia o la cervicoplastia, que son cirugías muy bonitas que nos van a rejuvenecer muchísimo el rostro con incisiones pequeñas, pero ojo, esto debemos hacerlo siempre con un buen cirujano y por lo general dejan hospitalizados a los pacientes. En la parte facial, Beatriz, ¿qué otra cirugía realizamos? La blefaroplastia y la rinoplastia. La blefaroplastia es la de los párpados, puede ser 2 párpados o 4 párpados, y también la rinoplastia. Importante, Eli, que los pacientes tengan presente, hay un procedimiento que se llama rinomodelación, que es que tratan de moldear la nariz como si fuera una rinoplastia con rellenos faciales. Nos hemos encontrado cuando ya los doctores valoran un paciente que ha tenido una rinomodelación previa, que como internamente los tejidos hacen una especie de cicatrización, esas rinoplastias ya se cobran como si fuera rinoplastia secundaria, o sea, como si ya se hubiera hecho una rino y fuera una especie de cirugía reconstructiva. No, y la verdad también nos ha tocado ver complicaciones de eso que dice Beatriz, de la rinomodelación. Yo no soy muy amiga de eso, yo de verdad, por lo mismo, porque les he dicho que por pagar menos y bueno, por no haberme asesorado bien, cometí muchos errores. Para mí el tema de los biopolímeros fue algo horrible. Yo me retiré 3 veces biopolímeros. Hoy en día, pues gracias a Dios no está presentando problemas como pigmentación, fiebre en la zona o migración, pero si tú estás pasando por alguno de estos 3 factores, nosotros también retiramos biopolímeros. Es un tema bastante complejo, pero hoy en día si el biopolímero te está afectando tu salud, definitivamente hay que retirarlo. Entonces, volviendo al tema de la rinomodelación, mucho cuidado, porque ustedes les pueden decir que les están inyectando ácido hialurónico, pero está segura que sí es eso. Nos ha tocado ver muchísimos casos, entonces mucho cuidado con esto. Y esto es a nivel mundial, porque nos toca ver pacientes con exceso en labios, en nariz, en pómulos, entonces mucho cuidado con los excesos. Volvemos a lo mismo, ¿quién te está inyectando la nariz? ¿Tú por quién te dejarías tocar la nariz? Yo solo me la dejaría tocar por un cirujano plástico. ¿Por qué? Porque es que a ti si te queda un seno diferente, un seno al otro, pues tú te lo tapas y listo, pero tú cómo te tapas la parte facial. Entonces mucho cuidado con esto, y por más pequeño que sea el procedimiento, siempre busquen al profesional idóneo. Volviendo, Beatriz, al tema del turismo médico, hablemos un poquito de cuánto tiempo tiene que estar acá un paciente por seguridad, por el tema de anestesia y póliza. Bueno, por temas de anestesia y póliza, si el paciente toma vuelos, independiente de que sean nacionales o internacionales, de menos de 3 horas, tiene que estar aquí 3 días, pero son 3 días completicos, o sea, 72 horas antes. Cuando yo son vuelos transatlánticos, que son de muchas Europa, más horas, Europa, toda esa zona, más o menos 5 días mínimo, y es un requisito de póliza. ¿Por qué? Porque de todas maneras las personas, independiente de que sea una cirugía plástica o no, cuando se bajan de un avión tienen riesgo de trombo, independiente de que vayan a ser sometidos o no a una cirugía plástica. Entonces el riesgo posoperatorio, por ejemplo, que ocurre como tú decías ahorita cuando se operan en clínicas que no son como las certificadas, llega el paciente inmediatamente para el quirófano. Eso es un riesgo grandísimo para una complicación. Miren, yo creo que por eso es que a uno le recomiendan tanto que en el avión debe estar caminando constantemente, porque es que cualquier persona, independiente si está sentada un montón de horas, puede correr riesgo. Entonces, para nosotros el tema del turismo médico lo realizamos con todo el profesionalismo y con todos los estándares de seguridad del paciente. Miren, ustedes nos pueden decir, Eliana, es que no puedo estar sino 8 días y es una lipoabdominoplastia con mastopexia con implantes. Le decimos, no te podemos operar. ¿Por qué? Porque es que cuando ustedes se hacen esta cirugía, yo se los he dicho mucho al paciente, para mí el cuidado postoperatorio es más de, o sea, yo creo que puede ser el 60%
de la cirugía, porque es que si ustedes no se cuidan y ustedes van para el país de origen, ustedes allá, ¿quién les quita el dren? ¿Quién les hace las revisiones? Entonces nosotros por eso somos tan exigentes y digamos que hemos tenido un porcentaje tan alto de éxito con todos nuestros pacientes extranjeros, y es porque les exigimos, y nosotros acá parecemos las mamás y las regañamos y todo el tiempo estamos pendientes de todo. Entonces fundamental que llegues el tiempo antes de tu cirugía, y en este tiempo antes no te vas a quedar quieta. ¿Qué hacemos, Beatriz, en estos 3 o 5 días cuando el paciente llega? Bueno, inicialmente empezamos con exámenes de laboratorio. Lo importante es que el paciente se haga unos exámenes básicos antes de viajar, como para que no pierda pues la venida si tiene alguna alteración en los resultados. También tenemos cita con anestesiólogo y tenemos una cita presencial con el cirujano. O sea, previamente ya han tenido una cita virtual, porque no llega el paciente sin conocer el especialista. Y como ha dicho Eli siempre, el especialista que los ve por videollamada o por Meet es el mismo que los va a operar y la misma persona que se van a encontrar en la cita presencial. Ay, eso es súper importante. Miren, se los hemos dicho muchas veces. Yo creo que ustedes a veces en los videos creen que yo soy doctora o que Beatriz es doctora, pero no. Y se los he dicho muchas veces, nosotros no somos las médicas, nosotros somos la cara para hablarles a ustedes con toda la sinceridad del caso, y con nosotros la persona que las valora es la persona que las opera y las personas que las revisa. Obviamente habrá momentos en los que está la enfermera, pero el cirujano te debe de operar y te debe de revisar. Entonces ustedes llegan unos días antes, y acá vamos a hablar también de la Recovery House. Esos días antes ustedes van a estar en la casa, esos días antes, para nosotros lo más importante es ser justos siempre con el paciente. Beatriz, ¿cuánto paga? No, hay un valor menor si el paciente no necesita todavía los cuidados de enfermería, o cómo funcionan estos cobros de la Recovery. Los costos en la Recovery cuando el paciente llega sí son inferiores, pues teniendo presente que la persona se puede valer por sí misma, que no va a tener pues como el cuidado de las enfermeras. Entonces los días antes de la cirugía tienen un costo menor. Entonces miren que para nosotros ser justos con ustedes es súper importante. Otro dato: siempre piden cotizaciones en pesos colombianos. ¿Por qué les pagan cotizaciones en dólares, en euros, sabiendo que a ustedes les favorece tanto ese cambio? Y hay unos días en los que va a estar más alto, hay otros días en los que va a estar más bajo. Entonces siempre busquen que sean justos con ustedes y que no les cobren porque son extranjeros, les vamos a cobrar más. No. Otra cosa, nosotros tenemos los costos establecidos. Entonces si es una mamoplastia, si es una mastopexia, vale tanto, y no es porque tú vienes del exterior o porque tú vienes de Medellín, te vamos a cobrar un valor diferente. Entonces esto también es importante, yo creo que eso nos diferencia, y esto es porque, vuelvo y les digo, yo me pongo en el lugar del paciente. Qué rabia que a mí me cobren más simplemente porque estoy hablando de un número internacional. No debe ser así. Sigamos hablando entonces de todo lo que pasa cuando tú llegas a Medellín. Miren, nos ha pasado casos de pacientes que llegan a Medellín, se hicieron los exámenes previos en su país, pero resulta que acá se les subió la presión y no se pueden operar. Beatriz, ¿qué hacemos ahí? Nosotros normalmente siempre tenemos un control con los pacientes desde la casa de recuperación, y nos ha pasado con pacientes que en el día de la cita con el anestesiólogo tienen la presión alterada. Si inmediatamente les mandan medicamentos y se le empieza a controlar y se le hace seguimiento. Pero se cancela la cirugía. Sí, la cirugía se tiene que cancelar y aplazarla. Hay ocasiones, por ejemplo, cuando son pacientes del extranjero, que debe llegar 5 días antes, que se les empieza a hacer un control por 48 horas y mirar si de pronto se les estabilizó un poquitico, si es una persona que sufre de la presión y está controlada, que de pronto por el viaje, por el estrés de la cirugía se le ha alterado un poquito. Entonces se le empieza a mandar una medicación, obviamente por los especialistas, y se le empieza a hacer un control. Si algo no está bien, si algo sale alterado, hay que cancelar la cirugía. Un dato importante, y acá hablamos sin filtro. Si por ejemplo tú viniste por 15 días y el doctor no autoriza a que tú todavía te vayas porque el dren está activo, porque hay que hacerte unas curaciones, porque tocó activar la póliza, tú como paciente tienes deberes y responsabilidades, y como paciente adulto y responsable que estás tomando conscientemente la decisión de operarte, si el médico no te da permiso de salida, no te vayas. Quédate acá. ¿Por qué? Porque acá tienes las clínicas, los médicos, las facilidades de todos los medicamentos, porque nos ha pasado pacientes que por más de que el médico le diga no te puedes ir, se van.
¿Y qué pasa? Son llamándonos, ¿qué hago? Acá no me venden, mándenme desde Colombia. Entonces somos nosotras acá mandándoles desde Colombia fórmulas, medicamentos, pero esto no debe ser así. Si tú tomas la decisión de operarte, tienes que ser consciente de que todo puede salir muy bien y puedes viajar a las 3 semanas porque todo salió perfecto. Pero ¿y si el médico te recomienda que te quedes otros 8 días? Quédate. Yo siempre le digo a los pacientes, no es solamente el presupuesto que te estamos dando, tú te debes presupuestar con algo extra por si llega a ocurrir algo adverso. Otra cosa, no se operen al escondido, cuéntenle a su núcleo familiar, mamá, papá, esposo, no se operen al escondido, no estamos de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, la familia juega un papel fundamental en cirugía plástica. Bueno, entonces ya hablando ya del momento de la cirugía, cuando ustedes ya pasaron el ok, ya tienen el ok por anestesia, llega el momento de la cirugía. Beatriz, ¿qué pasa en ese momento de la cirugía y cómo sigue todo el proceso de recuperación? Bueno, nosotros la paciente la recogemos en la casa de recuperación, les llevamos su kit de cirugía dependiendo del tipo de prendas postquirúrgicas que requiera. Siempre se les entra a la clínica y se les está durante todo el tiempo de la cirugía de la paciente, cada 40 minutos o cada hora. Yo personalmente estoy comunicándome con el familiar o los familiares de la paciente. En ocasiones pueden ser varios, creo un grupo y durante todo el tiempo les estoy dando información. Después de que la paciente sale de cirugía, cuando ya está más recuperadita y la podemos ver, se le toman también a veces unos videitos o unas foticos para que la familia de la paciente esté tranquila. Y siempre tienen acompañamiento desde que salen de recuperación de nuestro grupo de enfermería, bien sea que se queden hospitalizadas o que vayan a la recovery. Cuando ya se van para la recovery house, allá van a tener enfermería las 24 horas, les van a estar tomando los signos vitales, van a estar pendientes de ustedes, tenemos todas las almohadas especializadas para que ustedes estén cómodas, nunca van a estar solas. Una pregunta que siempre me hacen es, Eli, ¿debo viajar con acompañante? Para nada, acá vas a estar acompañada, vas a tener las enfermeras, vamos a estar nosotras, siempre estamos en comunicación con tus familiares. Entonces definitivamente todo esto lo estamos haciendo para que tú sepas paso a paso cómo es todo el proceso y para que tú tengas toda la confianza y tranquilidad de viajar sola. Te ahorras ese dinero. Otra cosa que tienes que saber es que en la Recovery House no recibimos acompañantes hombres, porque anteriormente lo hacíamos, pero nos dimos cuenta que era incómodo para las pacientes, ya que ustedes se mantienen en bata, en pijama, en faja, todas son mujeres. Entonces realmente tomamos la decisión de no recibir acompañantes hombres, entonces les toca buscar hoteles donde hospedarse. Entonces realmente, miren, ustedes van a estar acompañadas desde el momento que se bajan de ese avión hasta el momento que ya regresan a su país por todo nuestro grupo de trabajo. Nos vamos despidiendo de este episodio de lo que es cirugía plástica sin filtros. Gracias a todos y recuerda compartirle esta información a alguien que tú sepas que está pensando en operarse.